Me presento, mi nombre, como dijeron recién, es Andrés Rodríguez, soy profesor e investigador en la Universidad de La Plata y en la Universidad de 3 de Febrero, las dos en Argentina. Además de ser investigador y profesor universitario, que es todo lo que hago ahora, como pueden ver, soy viejo, por lo cual no hay forma que no me sienta así en el medio de ustedes. Vamos a intentar avanzar igual. Durante mucho tiempo, el diseño de interacciones ha estado basado en un modelo que técnicamente se llama procesamiento humano de información. La idea de que nosotros nos conectamos con el mundo a través de nuestro cuerpo para captar la información que está afuera. Esa información se procesa totalmente en el cerebro y ahí se decide si se aprende algo, si hay algo que hacer como respuesta, etc. La base de ese modelo fue evolucionando durante mucho tiempo, pero la base de ese modelo es la dualidad mente-cuerpo, que fue establecida, digamos, a partir del cogito ergo sum de Descartes, como la idea de que cuando nos intentamos conocer, autoconocer, llega un punto en que lo único que hay es pensamiento, y esa es la forma en que nos damos cuenta que existimos, porque podemos pensar, porque pensamos. Sin embargo, muchos pensadores en distintas épocas han planteado que la relación entre mente y cuerpo no es tan estricta, la división no es tan estricta. Uno de esos pensadores fue un filósofo alemán, Johann Herder, que en el 1784 planteó una especie de contraposición al cogito ergo sum, que fue el sentio ergo sum, siento, por lo tanto existo, soy. Para Herder, la idea del pensamiento separado de la sensación no tenía sentido porque la única manera de pensar es a través de adquirir información a través de los sentidos, y toda sensación tiene algo de cognición. Herder decía, son criaturas entrelazadas. Independientemente de las confirmaciones, rebates que esto ha tenido a lo largo del tiempo, las neurociencias, sin entrar en ningún reduccionismo, han empezado a encontrar que hay alguna base de esta corporalidad en el yo más interno. Las experiencias, si para autoconocernos necesitamos las sensaciones, necesitamos el cuerpo, mucho más para entender el mundo o para acercarnos, para interactuar con el mundo. Nuestras experiencias en general son sensoriales y es más, son multisensoriales. Es muy difícil establecer una separación estricta entre la información que estamos obteniendo de cada sentido. Esa división en los sentidos la hicieron los científicos para hacer más fácil el estudio, una aplicación del divide y reinarás. Pero adentro nuestro pasan otras cosas a veces. Si yo les pregunto qué tipo de experiencia están teniendo ahora, probablemente lo que surja es una experiencia audiovisual, porque me están mirando las pantallas, con suerte, algunos estarán mirando celular, me están escuchando, pero al mismo tiempo están sintiendo el olor del ambiente, todavía tienen seguramente en la boca el sabor de lo que tomaron, comieron en la merienda, y están apoyados sobre una silla, por lo tanto hay algo que los está tocando, o ustedes están tocando con los pies el piso. La experiencia es multisensorial. Todo eso forma esta experiencia que estamos teniendo. Vamos a hacer un ejercicio simple. Todos ustedes seguramente son usuarios y usuarias de más de una de estas redes o plataformas sociales. Yo les voy a pedir que piensen en una, elijan mentalmente una, y consulten el feed de esa red, pero sin tocar en ningún momento el celular. Se complicó. Lo que ocurre muchas veces es que el tacto, el sentido del tacto, es el que sirve como facilitador para las otras experiencias. No siempre, pero muchas veces pasa eso. Entonces, un poco la charla esta tiene que ver con ese rol del tacto y cómo podemos aprovecharlo en el diseño de interacciones. La idea esta de que la corporalidad tiene una función
en entender qué es lo que pasa en el mundo, ha ido evolucionando en los modelos de cognición que seguramente todos están usando hoy. La idea es que no alcanza con entender solo lo que está pasando en el cerebro, en el sistema nervioso central, sino que es necesario saber cuáles son las capacidades y limitaciones del cuerpo y cuál es el contexto, el mundo, que está formado por las otras personas, otros seres vivientes, las cosas. Todo eso da lugar a la cognición, en un concepto que, traducido medio bruto desde el inglés, es cognición corporizada. Hay muchas versiones de esto, pero la idea básica de esto es que ninguno de los tres elementos explica por sí solo toda la cognición que estamos teniendo, qué es lo que estamos entendiendo de lo que está pasando. Esa es la idea. Ese concepto de cognición corporizada se tradujo a la hora de generar tecnología basada en esa idea en lo que se llama interacción corporizada. Seguramente algunas habrán escuchado a mencionar a un tal Paul Durisch, que es el que empezó a hablar de usemos la base de cognición corporizada para entender de qué hablamos cuando hablamos de diseño de interacción, que es básicamente meter, además de los procesos mentales, la acción física y el contexto en el diseño del proceso de interacción. En ese contexto de interacción corporizada es que aparece la palabra háptica, palabra rara que no es del lenguaje coloquial, que deriva de un término griego antiguo que significaba todo lo que tiene que ver con lo que se puede tocar y que se empezó a usar para definir esto que vamos a hablar ahora en el último año del siglo XIX, primer año del siglo XX. Durante todo el siglo XIX, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, hubo una explosión de estudios sobre el tacto. Se buscaba entender cómo funcionaba el tacto y fundamentalmente se buscaba entender cuál era la relación que había entre el estímulo, es decir, si yo toco a una persona en el brazo, como está tocando acá con el famoso compás de Weber, que era un clásico en esos estudios, si lo que esa persona entiende que está ocurriendo coincide con ese estímulo. Esa es lo que se buscaba entender, la relación. Eso después dio origen a otra disciplina que se llama psicofísica y se extendió a los otros sentidos. Entonces, en ese sentido, háptica, a final del siglo XIX, pasó a ser todos los estudios que tienen que ver con el tacto. Una especie de lo que la óptica es para la visión, háptica es para el tacto. Durante el siglo XX siguieron avanzando esos estudios, pero ya se empezó a desarrollar fuertemente tecnología para estimular el tacto, ya sea para estudiarlo, para mejorar los estudios, como para aprovechar lo que se sabía de esos estudios y mejorar la interacción con las máquinas. Eso ha avanzado muchísimo, lo que tenemos ahí como excusa es el famoso guante que Meta viene prometiendo hace un par de años. La idea ahora es que háptica, además de los estudios del tacto, significa el desarrollo, la creación y el uso de la tecnología para estimular el tacto. Desde mitad de la década del 80, varias compañías empezaron a introducir tecnologías que podían estimular de manera programada el tacto en dispositivos masivos, y entonces se empezó a generar la necesidad de decir, bueno, ¿y cómo se diseña esto? ¿Cómo se mete esto? ¿Cómo se programa en la interacción? ¿Cómo juega en la interacción? Entonces, el háptica, en la última 3 décadas, pasa a ser también, no es que cada uno reemplaza lo anterior, pasa a ser también el diseño de las interacciones en donde se tiene en cuenta la modalidad táctil a la hora de interactuar. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tacto humano? La respuesta simple es uno de los 5 sentidos que aprendimos en la escuela, el que sirve para detectar cosas con la piel. No tan rápido. Vamos a hacer 3 ejercicios para entender de qué hablamos cuando hablamos de tacto humano. El primer ejercicio, con la mano dominante, la mano con la que escriben o la que likean, con la yema de los dedos, exploren la superficie de la otra mano. Lo que les voy a pedir es que traten de ser conscientes de lo que van encontrando, las diferencias de textura,
la detección del vello en el dorso de la mano, la diferencia con la rugosidad en la palma de la mano, las diferentes dureza superficial, los estímulos, la temperatura, si las dos manos tienen la misma temperatura. ¿Sí? Segundo ejercicio, vamos a buscar un punto en el espacio. Levantan el brazo de la mano no dominante, lo extienden con la mano abierta y con la mano dominante y los ojos cerrados se tocan con el índice o el medio alternativamente la nariz y un dedo, la nariz y otro dedo, así para los 5 dedos, lo más rápido posible. Vamos, son 5 dedos, no sé cuánto tardan para hacer 5. Bueno, tercer ejercicio. Lo que en Argentina llamamos choque los 5, en general en el mundo llama high five. Hagan un high five con el que tienen al lado, atrás, adelante. Bien. Bueno, todo lo que pusieron en juego forma parte de las capacidades sensoriales táctiles. No solamente lo primero, que era tocarse la mano. Vamos a tratar de explicarlo un poco. Una forma, hay muchas formas, pero una forma de organizar la experiencia táctil es en un rango que va desde el tacto para discriminar, es decir, para entender características de las cosas, y el tacto puramente afectivo, el tacto que nos afecta emocionalmente. Nunca una experiencia táctil está en uno de los extremos, siempre está en algún lugar en el medio y los dos extremos forman parte de la experiencia. En el extremo discriminatorio, lo que ponemos en juego son dos capacidades. Por un lado, un conjunto de receptores que tenemos en la piel es el órgano más grande del cuerpo, cubre todo el cuerpo y está lleno de un montón de receptores que son capaces de transformar fenómenos mecánicos, químicos y térmicos en impulsos nerviosos. Entonces tenemos sensores que cuando ustedes fueron deslizando los dedos sobre la mano, iban detectando un cambio de fricción por las distintas superficies de la mano, una distinta textura, eso va generando vibraciones muy chiquitas, pero los sensores esos de los dedos son capaces de percibirlo, eso se transforma en impulso que va al sistema nervioso. Son los primeros. También tenemos sensores que son capaces de detectar si lo que está sobre la piel está más caliente o más frío que la piel. Y algunos que detectan sustancias químicas y algunos principios de irritación. Una característica importante de estos sensores es que no están distribuidos homogéneamente en toda la piel. Eso es lo que da diferentes capacidades sensoriales, por ejemplo, comparando la yema de los dedos con el antebrazo o el muslo. La otra cosa que pusimos en juego, cuando buscábamos un punto en el espacio, es una serie de sensores que están en el sistema músculo-esquelético. Cuando el sistema músculo-esquelético empieza a moverse, y cuando no se mueve tan bien, hay una serie de sensores que detectan las tensiones en los músculos, la apertura de las articulaciones, etc. Y entonces somos capaces de detectar dónde está cada parte del cuerpo de manera inconsciente, sin tener que pensarlo ni mirarlo. Eso es lo que se llama, en general, propiocepción, saber si mi mano está para arriba, para abajo, cómo está estirada. Y también podemos detectar qué fuerzas y movimientos se están haciendo sobre cada parte. ¿Eso qué nos permite? Y saber, por ejemplo, el cerebro sabe que si yo tengo la mano acá arriba, ¿cuánto tiene que articular cada parte de este brazo para que los dos dedos coincidan en algún momento? No sirve que esté fijo y que digo, bueno, estiro los dos iguales, porque si pongo el dedo acá, ya ahí no es necesariamente igual. Eso es tacto discriminatorio. El otro punto es lo que llamamos tacto afectivo. Cualquiera sabe que el tacto tiene una capacidad, una función afectiva. Basta con mencionar la diferencia de sensación entre quienes puedan sentir el cabello sobre la cara en un día de viento o la pintura sobre los dedos versus pasar la mano fuerte sobre un papel de lija. ¿Ah? Si el tacto afectivo además involucra relaciones
con otras personas, no necesariamente sexuales, una relación, dar la mano, un abrazo, una palmada en el hombro, entonces hablamos de tacto afectivo y social. ¿Cuál es la importancia de esta parte del tacto, además de la importancia que sabemos en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo físico de los chicos, de las chicas, de los bebés, la importancia de no tenerlo, etcétera, etcétera? Además es el primer sentido que se desarrolla en el feto. La importancia que tiene todo esto es que, por ejemplo, en el caso del tacto social, algunas condiciones del tacto pueden generar una predisposición buena o mala hacia la otra persona. Y el mismo estímulo, dependiendo del contexto, puede ser bueno o malo. Una palmada en el hombro por la pareja, alguien conocido, el papá, la mamá, puede ser un gesto de consuelo. El mismo gesto por un jefe o una jefa en ambiente laboral, la sensación probablemente sea de acoso. Es el mismo gesto. Entonces, para entender cuál es la percepción hace falta todo. No alcanza con que los estímulos en las distintas partes, la piel, el sistema musculoesquelético, superen el umbral de captación de los sensores y eso vaya al sistema nervioso. Hace falta que entre en la conciencia y hace falta que juegue con otros procesos cognitivos. Si yo les pregunto ahora cómo se siente la espalda contra la silla, es probable que empiecen a detectar si se siente cómoda, incómoda, si pueden detectar esos barrotes hermosos que tienen las sillas, etc. Pero esos estímulos estuvieron durante toda la charla. Los sienten ahora porque están llevando la conciencia a esa parte del cuerpo. Entonces, a veces tenemos estímulos que pasan de largo, como estímulos visuales que pasan de largo, como estímulos auditivos que pasan de largo, que son más frecuentes en el conocimiento. El tacto es tan importante para nosotros que el lenguaje, que es la herramienta que usamos para darle sentido a la realidad, para describirla, para entenderla, está lleno de metáforas táctiles. Todos los lenguajes, todos los idiomas tienen metáforas táctiles, algunos más, otros menos, pero todos tienen metáforas táctiles. Tanto es que todos hemos dicho alguna vez, ver es creer. Esa es la primera mitad de la frase. La frase completa del siglo XVII es ver es creer, pero tocar es estar seguro. O sea, el tacto es muy importante para entender qué es lo que está pasando. Estuvo fantástica, la charla de biología estuvo fantástica, pero este es un congreso de interacción. ¿Cómo hacemos para meter esto en diseño de interacción? Vamos a intentar ver algo en los poquitos minutos que quedan. Cualquier tecnología que sirva para estimular lo que yo les acabo de contar, sirve para hacer interacción áptica. Una de las que más se ha usado en los últimos tiempos es la vibración, que viene desde hace mucho tiempo. En los 80 Motorola empezó a meter motorcitos en los celulares y en el 96-97 Nintendo y Sony metieron motores en los controladores de juego. El Rumble Pack para la Nintendo 64 y el DualShock para la Play 2. Desde esa época viene generándose y hoy hay motores de mucha mejor tecnología, con mucha mejor definición, con curvas mucho mejores, pero básicamente es lo mismo. Es un motor que es capaz de generar sacudidas a la carcasa a la que está adherido. Y esas sacudidas son sentidas, percibidas a través de las sensaciones que la piel recibe por estar en contacto con esas sacudidas. No hay más magia que eso. Si yo puedo controlar cuándo y cómo se generan esas vibraciones, yo puedo diseñar interacción táctil. ¿Qué herramientas hay para generar eso? Bueno, todas las plataformas móviles, vamos a ir resumiéndolo para hablar de algunas cosas posibles. Las plataformas móviles, Android y iOS, tienen su forma de generar efectos de vibración. Lamentablemente todavía no hay interoperabilidad, eso se está corrigiendo, va a haber un estándar con un canal áptico para los formatos MPEG, pero todavía no está. Y las herramientas todavía tienen un costado muy ingenieril. Básicamente, las dos plataformas, los motores para juegos, Unity y Unreal, más o menos funcionan igual. Lo que tienen son dos tipos de efectos que se pueden componer. Efectos largos, donde uno decide durante cuánto tiempo va a vibrar el motor y con qué intensidad, si es continua, creciente o decreciente. Y efectos cortos, de muy cortita duración, donde yo puedo decir, bueno, con qué frecuencia, con qué amplitud, para que se perciban como más
blandos o más duros. Básicamente es dibujar todas estas curvas. Afortunadamente para los diseñadores y las diseñadoras de interacción, hay un montón de bibliotecas que se empiezan a generar, de efectos básicos, que uno puede utilizar así como vienen. De hecho, tanto Android como iOS tienen sus pequeñas bibliotecas de efectos para definir un error, una acción exitosa, una acción negativa. Todo eso lo tomo y eso automáticamente me da consistencia a la hora de diseñar, porque siempre va a resultar igual. ¿Cuáles son los criterios para definir dónde, cuándo y cómo meto efectos hápticos, en este caso efectos de vibración? Yo organicé esto con los dos grupos de criterios con los que en estos días se organiza la definición de experiencia de usuario. Los factores pragmáticos, es decir, para qué estoy haciendo algo, lo instrumental que generalmente se mide con usabilidad, y los factores hedónicos que tienen que ver con el qué, con el ser. En el caso de los factores pragmáticos, lo que necesito saber es la utilidad, para qué estoy metiendo un efecto, qué es lo que busco aportar que no aporta otra modalidad. La causalidad, esto es muy importante para la experiencia háptica, que se pueda entender claramente qué es lo que causó esa vibración, que no sea un efecto que parezca que es aleatorio. Acá hay cuestiones técnicas, por ejemplo, que si la supuesta causa, por ejemplo, el tocar, el hacer un tap en un botón y la vibración, entre esos dos momentos pasan más de 40 milisegundos, no se va a percibir como un mismo fenómeno, dos partes de un mismo fenómeno. Con lo cual, bueno, hay que hacer algunas pruebitas antes de largarlo. Consistencia, todo lo que responde al mismo input o al mismo output tiene que funcionar igual en toda la aplicación. Cualquiera que haya leído algo de usabilidad sabe que esto es así. Y prominencia, que tiene que ver con cómo se destaca ese efecto. Se percibe, primero, ¿se percibe? O por ahí está todo bien diseñado, pero apenas se alcanza a detectar. O es demasiado percibido y entonces genera disrupción. Los factores hedónicos tienen que ver con la armonía, cómo se relaciona con el resto de las modalidades, con la expresividad, si el rango de efectos visuales, por ejemplo, va acompañado por un mismo rango de efectos vibrotáctiles, el engagement o el compromiso que genera con la aplicación, y el realismo, que no tiene que ver con simular un efecto real, sino con lo que es esperable y que resulta convincente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un jueguito con una pelota que va rebotando en los bordes, y esa pelota es de goma blanda, la vibración debería ser de baja frecuencia. Si en el mismo jueguito la pelota es de mármol o de metal, la vibración debería ser de alta frecuencia, porque lo primero se percibe como blando y lo segundo como más duro. En ese grado hablamos de realismo. Bueno, un par de ejemplos. Y me voy a quedar corto de tiempo, pero bueno, vamos a ver. Un ejemplo donde el tacto interviene es comprar ropa. ¿Cómo metemos la importancia que la experiencia táctil tiene en la compra de ropa en el mercado, en el comercio electrónico? Hay dos razones o dos criterios por los que es importante la experiencia táctil cuando se compra ropa. Quienes estén en investigación de consumidores o cosas por el estilo seguramente lo conocen. Hay factores prácticos, tocar para tomar la decisión de compra, cómo es la tela, cómo cae, si la textura, etc. Y tocar simplemente por el placer de tocar. Los científicos que hicieron esa escala le pusieron un nombre rarísimo, se llama autotélico. Toco porque me gusta tocar. Las dos cosas intervienen. Este es un ejemplo en donde se pone en juego el tacto utilizando lo que normalmente usamos como sensores y no como actuadores en los móviles. Es un caso en donde la experiencia de meter algo en el carrito se hace con un tilt del celular y la experiencia de avanzar en el catálogo se hace con un shake adelante o atrás, a izquierda o derecha. Bueno, es un framework, una base, una librería que armó una agencia australiana, pero hemos copiado algunas cosas y el efecto que dicen que tiene, aparentemente lo tiene. Segundo ejemplo, en Amazon Compra, la aplicación, ese proceso de compra más o menos normal, yo quiero comprar, supongan, una bufanda, exploro
si me gusta, y si me gusta le agrego al carrito. La aplicación tiene una pequeña vibración cuando uno hace tap en el botón agregar al carrito. La única vibración que tiene la aplicación. El resto del proceso sigue igual. Bueno, estas dos modalidades, estimular la muñeca, digamos, generar como estimulación del tacto el propio cuerpo, es el propio cuerpo el que se está estimulando, o estimular con vibración, ¿tienen algún efecto? Parece que sí. Lo que está abajo son citas de trabajos que han hecho esta investigación. Nosotros reprodujimos algunos de estos experimentos y efectivamente es cierto. Por lo menos nos dio el mismo resultado, digamos, vamos a decirlo. Lo primero es aumenta la interactividad y el compromiso con la aplicación. La sensación de que vale la pena interactuar con eso. Segundo, aumenta el efecto de propiedad y el efecto dotación. El sentido de propiedad es la idea de sentir algo propio. Quienes sepan algo de psicología cognitiva saben que si yo toco algo, por el solo hecho de tocarlo ya lo considero que es más cercano a ser mío que otra cosa. Por eso es importante que en el comercio electrónico algunos productos se puedan seleccionar tocando las figuras de esos productos. Si aumento el sentido de propiedad, aumento el efecto dotación, que es un sesgo cognitivo que se dispara automáticamente, por el cual tiendo a sobrevalorar lo que considero propio. ¿Qué significa? Que si lo siento propio lo voy a querer pagar, no importa el precio. Exagerando, ¿eh? En el caso de Amazon, la vibracióncita esa aumentó la intención de compra a medida en las veces que se apretó el botoncito de pasar al carrito en hasta un 35%, que es un numerazo. Y la disposición a pagar, medida en términos de pasar al checkout, para los usuarios que tienen... Alto NFT no tiene nada que ver con los tokens no fungibles. NFT es Need for Touch. Un valor alto en la escala, hay varias escalas con esto. Para los que tienen ese valor alto, aumenta la disposición a pagar con esas 3 o 4 cosas simples que les mostré. Otro ejemplo es el de los juegos. La industria de juegos viene metiendo áptica desde que Nintendo y Sony metieron motorcitos en los controles en los 96. Y un concepto que usa mucho la industria de juegos es el juego jugoso, el juicy. La idea de exagerar los efectos visuales y auditivos para mejorar la experiencia del jugador. ¿Se puede usar ese mismo criterio con áptica? Parece que sí. Hay un experimento que se hizo siguiendo los principios de animación de Disney, la idea de el efecto de anticipación, digamos, generar antes de la animación el movimiento anticipado o el movimiento de seguir, el movimiento después. Y eso normalmente va acompañado de efectos visuales. ¿Puedo hacer una relación entre el efecto visual, eventualmente el auditivo, y lo áptico? Esta es la curva de frecuencias ápticas. Lo que está abajo, este bloque, es usando lo que llamamos áptica juicy, es decir, exagerando, acompañando la exageración del efecto visual. ¿Para qué sirve esto? Bueno, parece que sirve. En primer lugar, usando el inventario de criterios de experiencia de jugador, mejora en los ítems de atracción, inmersión y significado. Digamos, aumenta los efectos que se consiguen solamente con lo juicy puramente audiovisual. Y en la relación entre lo audiovisual y lo áptico, las mejores combinaciones son para los principios de animación, de anticipación, puesta en escena, seguimiento y exageración. En resumen, y es los mensajes que yo me gustaría que quedaran de esta charla. En primer lugar, la modalidad táctil es parte de la experiencia de las personas con las cosas. No es opcional si va a haber una cosa en el medio, en algún momento hay que agarrarla, tocarla, patearla, ponérsela arriba del cuerpo. Segundo ítem, diseñarla, esa parte de la experiencia, depende de los diseñadores y las diseñadoras. Podemos decir, no sé, es muy difícil, no tengo tiempo, no hay plata, lo que sea. Ningún problema. En el mejor de los casos, la experiencia táctil no se va a alinear con los objetivos del resto de la experiencia. Pero en el peor de los casos, le va a jugar en contra al resto de la experiencia.
como en cualquier otra modalidad experiencial que no se diseñe. Tercer punto, existen las herramientas para diseñar. ¿Van a mejorar o tienen que mejorar? Seguro, pero las herramientas mejoran a partir de uso, a partir de generar demanda, de necesidad de nuevas herramientas. Para cerrar, les quiero dejar un gesto que es probablemente el gesto por antonomasia, el gesto táctil, que es por antonomasia en poblaciones latinas como las nuestras, que es el abrazo. Siempre tenemos, vamos a usar una metáfora táctil en el lenguaje, siempre tenemos a mano un abrazo para consolar o para celebrar. Entonces yo les dejo un abrazo que a los argentinos particularmente nos hizo muy felices. Gracias por escuchar.